Muy bien, damos paso entonces al estudio de la Biblia en esta mañana. Y bien, como ya decíamos la semana pasada, terminamos con el libro de Romanos después de varias semanas, varios meses estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y hoy queremos comenzar con una serie que está basada en una porción de uno de los evangelios. A partir de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, a esta porción de la Biblia se le ha llamado a través de todos los tiempos el Sermón del Monte. Hay un momento, lo vamos a ver dentro de poco, en unos instantes, donde se nos cuenta, se nos narra que Jesús subió al monte, a una montaña, para enseñar a una multitud que tenía delante. Estaban discípulos, personas que querían escuchar el mensaje dado por él del reino, como ya venía anunciando. Y este sermón del monte, como se le ha conocido, es un discurso que tiene varios puntos importantes que como creyentes no debemos perder de vista, no debemos subestimar, ninguna parte de la Biblia debe subestimarse. Más bien, debemos poner toda atención en esta porción. ¿Por qué razón? Porque Jesús en esta porción de la Biblia describe muy bien, en primer lugar, el carácter del cristiano. Todavía no había ido a la cruz, él no había todavía culminado su obra de salvación, su obra de redención. Sin embargo, ya estaba sentando las bases, dando el fundamento claro de cuál es el verdadero carácter cristiano. También Jesús describe muy bien en este discurso, en estas enseñanzas, cuál es la influencia que el cristiano debe tener o va a tener como parte de su experiencia de fe como instrumento de Dios. Va a hablar también de la justicia, de la vida, la relación del cristiano con los demás, cómo va a ser sus relaciones, cuáles van a ser las ambiciones del cristiano, cómo va a ser el desarrollo de sus, vamos a decir, motivaciones, cuáles van a ser sus ambiciones y cuál es el verdadero compromiso del creyente. Entendemos ya desde el libro de Romanos que una vez que hay la experiencia de fe, de salvación, ya no vivimos la vida que vivimos tiempo atrás, donde no teníamos claramente definido cuál es el propósito de nuestra existencia en la tierra, sino que aprendemos, entendemos, hacemos conciencia de que nuestra presencia aquí, hoy, en este momento presente, no es fruto de la casualidad, del azar, de la coincidencia, no es un accidente. ¿Estamos claros de eso? ¿Estamos claros? Tenemos propósitos muy definidos con nuestra presencia en la tierra. Y ahora en el caso de tú y yo, como cristianos, aquellos que hemos entendido que hemos tenido salvación en Cristo, debemos tener muy claro que hay propósitos muy bien definidos con nuestra vida como ciudadanos cubanos, pero también como ciudadanos del cielo, como diría la misma palabra. Así que les invito a abrir Romanos. Miren eso, sigo conectado con Romanos. Les invito a abrir el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 de Mateo. Vamos hasta allí. Mateo capítulo 5, para leer el versículo 1. Y dice así. Vamos a tenerlo en pantalla. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Todo lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Hoy solamente nos vamos a concentrar en un versículo que dentro de esta gran porción que se le ha llamado el Sermón del Monte, vamos a encontrar una porción más pequeña de pocos versículos que se le ha llamado las bienaventuranzas. Porque son varias afirmaciones que Jesús da y en cada una de ellas comienza diciendo bienaventurado. Por lo tanto, debemos comenzar definiendo en este momento ¿qué significa bienaventurado? Hay muchas personas que he escuchado predicar acerca de las bienaventuranzas o explicando el significado del término bienaventurado, y en muchas ocasiones he escuchado a personas decir 3 veces feliz, porque en algunos diccionarios bíblicos, algunas personas definiendo esta palabra lo han mostrado así como para enfatizar el valor, el significado de esa felicidad. Cuento esto como algo curioso. En una ocasión estuve en una exposición
de artistas plásticos cubanos y había un lienzo, un tapiz, donde aparecían pegados 3 pedazos de piel de carnero, así con todos sus cabellos, todo así, y unas marcas como de sangre que corrían de cada uno de ellos. Y el título de esa obra era Las Bienaventuranzas, 3 veces feliz. La idea era enfatizando, pero que en Cristo, en ese Cordero sacrificado, es donde se encontraba la raíz de todo bienestar y toda felicidad. Pero bien, volviendo nosotros a la idea, continuamos diciendo entonces que la Biblia en varias ocasiones, cuando habla de bienaventurados, cuando usa este vocablo, este término griego, en el caso del Nuevo Testamento que fue escrito en este idioma, a veces esta palabra se puede traducir en diferentes versiones de la Biblia como feliz, dichoso, bienaventurado, pero todos apuntando a algo bueno, especial, que una persona ha podido recibir para su propio bienestar. Debemos aclarar entonces cuando hablamos de bienaventurado que no significa la felicidad temporal, terrenal, que en un momento determinado una persona puede experimentar como un bien emocional, como una satisfacción personal pasajera, ni como una bendición que en un momento aparece como un regalo, un evento en su vida, algo que de momento le colma de alegría. Bienaventurados en este pasaje está hablando de un estado, de algo permanente que una persona ha recibido y que probablemente en muchos momentos no esté ni consciente de esa bienaventuranza de la cual él es portador, de la cual él es parte. Como ya decía, no se refiere a una emoción superficial, pasajera, emocional. Entonces, veremos que bienaventurados según Jesús son declaraciones de una realidad presente, donde están implicados todos aquellos que han creído en Jesús, en Jesucristo, como Salvador, en todos aquellos que han reconocido la necesidad de un Salvador para sus vidas. Las bienaventuranzas entonces son aquella satisfacción de bienestar en un estado de felicidad, de bendición suprema, elevada, sublime, que corresponde a algo recibido desde lo alto para referirnos al Señor. Entonces, cuando miramos en la propia vida de Jesús, encontramos que Jesús sería uno de esos llamados bienaventurados hoy. Es que solamente nosotros, si hoy nos llamamos bienaventurados, solamente es por la obra que ha realizado de manera especial el bienaventurado sobre todos los bienaventurados, que fue Jesús, el Hijo de Dios que se humanó, se encarnó y vino a esta tierra. Por lo tanto, cuando miramos la propia vida de Jesús, nos damos cuenta, nos percatamos, si entendemos que Él es bienaventurado sobre todos, nos damos cuenta que va mucho más allá de aquellos beneficios que humana y temporalmente alguien puede recibir. Dígame, ¿quién en esta tierra sufrió más que Jesús? Nadie. Dígame, ¿quién experimentó más injusticia por parte de sus semejantes que Jesús? ¿Alguien en esta tierra? Dígame si hay alguien en esta tierra que ha realizado un sacrificio por otro mayor que el que Cristo pudo realizar. Dígame cuál de los seres humanos que han caminado en esta tierra se pueden comparar, se pueden equiparar y decir, este ser humano ha sido idéntico a Jesús porque en todas las cualidades de su vida ha sido perfecto igual que Jesús. ¿Alguno? No. Sin embargo, como ya hemos mencionado, fue aquella persona donde su vida estuvo todo el tiempo expuesta a enemigos, a desafíos, a retos, a cuestionamientos, a juicios, a condenación, ¿sí? A tal punto que le llevó a la cruz. Como un autor dice, refiriéndose a este tema, dice, todo el transitar de la vida de Jesús por la tierra fue llevado a cabo bajo la sombra de la cruz. Es decir, todo el tiempo, a cada paso, estaba presente, ya vislumbrándose, viéndose el destello, vamos a decir, el anticipo
de la muerte atroz que sería llevado a cabo en él. Porque a los suyos vino, dice la Biblia, pero los suyos no le recibieron. Y no de manera pasiva, sino de una manera muy activa, proactiva. Todo el tiempo fue acechado hasta ser llevado a la muerte. Ya entendemos que esa muerte humanamente fue por una reacción político-religiosa, porque no hubo un entendimiento claro y hubo una reacción a lo que él venía a hacer. Pero entendemos que divinamente ya estaba profetizado y estaba preparado todo para que ese cordero fuese llevado a ese sacrificio perfecto y único y suficiente que cubriría los pecados de todos aquellos que un día en él recibirían salvación. Bien, pues entonces, bienaventurados no podemos asociarlo con una vida de placer, de comodidad, de bienestar, de estabilidad, donde todo es predecible, porque en la vida de Jesús encontramos que este bienaventurado varón vivió una vida todo el tiempo expuesto al dolor, al sufrimiento, a la escasez, a la carencia, a la enemistad, al antagonismo y aún a la muerte en la cruz. Por lo tanto, ya con esta visión de la palabra bienaventurados, vamos a ir al texto, al versículo 3, y dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de ir a tu palabra, poder estudiar tu palabra, poder analizar las palabras de Jesús en el tiempo que realizó su ministerio terrenal, encarnado, humanado. Queremos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos en tu gracia que nos des entendimiento para ser hoy desafiados, para ser hoy llevados a reflexión y analizar cuán consciente estoy si yo soy uno de esos bienaventurados que Jesús menciona en este pasaje. Y si de verdad estoy yo siendo consciente hoy de ese estado de bienaventuranza en el cual tú envuelves nuestras vidas, cuando en nosotros está presente y hemos experimentado la fe salvadora. Guíanos en este estudio y, Señor, llévanos a aplicar tu verdad de manera tal que mueva nuestros corazones a vivir más cercanos a ti, más apegados a ti, más dependientes y más comprometidos. En tus manos ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya con la idea de lo que significa bienaventurados, vamos al texto para ver a quién Jesús está atribuyendo inicialmente en este primer versículo de las bienaventuranzas este calificativo o este estado. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué persona de esta tierra no sabe el significado de la pobreza? Muchos quizás conozcan el significado de la pobreza como un concepto teórico, pero posiblemente muchos también, incluyendo los que estamos aquí, hayamos experimentado la pobreza no como un concepto, sino como una experiencia. Y es cuando hay carencia, cuando nos encontramos en momentos donde no tenemos un poder adquisitivo específico para alcanzar lo que necesitamos, donde quizás no tenemos influencia debido a nuestras carencias, faltas de oportunidades. Y ahí está el concepto de pobreza. Desde el Antiguo Testamento en la Biblia aparece una descripción muy clara del pobre. Aquella persona desvalida, desprotegida, indefensa, vulnerable, impotente, a veces abandonada, a veces envuelta en sufrimiento debido precisamente a no poder alcanzar todas aquellas cosas que son elementales para su vida. Pero también desde el Antiguo Testamento encontramos que la palabra pobreza no solamente se aplica para la pobreza material, sino para la pobreza, en este caso como Jesús describe, en términos espirituales. ¿Cómo dice este texto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya desde muy temprano en la Biblia encontramos muchos pasajes donde se habla de la pobreza en términos de aquella necesidad, carencia profunda, interior, de la cual el ser humano es incapaz de saciar, de cubrir. Si vamos al Salmo 34, encontramos al salmista diciéndonos de manera muy poética cuál es su condición espiritual.
Miren cómo dice el Salmo 34, versículo 6. Dice así el salmista hablando de su propia experiencia. Dice, este pobre clamó. ¿Estaría hablando de pobreza material? No. Este desdichado en su propia miseria e incapacidad humana. Este ser humano incapaz de poder cubrir aquellas necesidades más profundas de su corazón. Es lo que quiere decir este pobre. Y dice así, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí pobre en este caso está asociado con todas sus angustias. Es decir, todas aquellas carencias, necesidades profundas que no había forma humana de poder resolver, saciar, suplir, enmendar. Este hombre se encontraba afligido y no podía librarse por sí mismo. Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, también podemos ver otro pasaje donde Jesús, hablando de su misión, está diciendo a quién va dirigida su misión. Jesús nos cuenta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que Jesús llegando a un lugar público, a una sinagoga donde se estaba estudiando las Escrituras, se nos narra que Jesús llega y toma el rollo de Isaías en sus manos, porque no era un libro como los que tenemos hoy, ni tampoco una pantalla de celular, era un rollo, un pergamino que tenía que enrollarse en unas piezas de madera. Y nos dice, nos narra en los evangelios que Jesús llegó delante de todos y abrió el rollo y comenzó a leer lo siguiente. En Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A primera vista, una persona puede leer este pasaje y pensar, bueno, Jesús vino solamente porque esto es un texto del Antiguo Testamento que es una profecía directa sobre el Mesías, sobre Él, cuando viniera humanado, encarnado. Cualquier persona a primera vista de momento mira este pasaje y dice, bueno, pues Jesús de verdad vino para llegar a aquellas personas que no tenían bienestar material, para llegar a los enfermos. Pero este texto tenemos que entender que está hablando en términos espirituales. Para llegar al pobre de corazón. Para llegar al quebrantado de corazón. Para llegar a aquellos que estaban en cautiverio, en la esclavitud del pecado. Para llegar a aquellos que estaban ciegos en su ceguera espiritual y a poner libertad a aquellos que estaban oprimidos bajo el yugo del pecado y el sufrimiento que éste causa. Que dentro de esas consecuencias está la condenación y la separación de Dios mismo. Jesús venía también como misión primera para llegar al pobre, pero al pobre de espíritu, a aquel que está carente, necesitado en su miseria espiritual. Entonces, mis hermanos, si volvemos al texto inicial, versículo 3, donde dice el pasaje, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu que alcanzan esa dicha, esa bienaventuranza, esa bendición? Son aquellas personas que han llegado a reconocer su necesidad espiritual, su incapacidad de poder llegar a cubrir las necesidades fundamentales de su vida. Cuando nosotros ya con una visión panorámica de la Biblia, teniendo en mente toda la Biblia, entendemos que el ser humano ha sido creado por Dios, que ha sido creado para vivir en una comunión directa con Dios, para regir en esta tierra juntamente con Dios, porque ese es el diseño desde el principio, para que gobernaran esta tierra junto al Señor. Y entendemos cómo la ruptura, vamos a decir, cómo ese gran
fenómeno del pecado rompió con la comunión con Dios y distanció, separó al hombre con Dios. Cuando entendemos entonces la posición en la cual Dios puso al hombre, le sacó de aquel jardín. Todos conocemos, o la mayoría, la historia narrada en Génesis capítulo 3, lo saca del jardín y le dice, de ahora en adelante tu vida será, estoy parafraseándolo, con dolor, con sacrificio. Aún la mujer le va a costar trabajo dar a luz un hijo. Estoy parafraseando el pasaje de la Biblia. Y así ha sido hasta el día de hoy. La vida del hombre en la tierra es una vida dura, ¿sí o no? Todo ser humano experimenta el dolor, el sufrimiento, el fracaso, experimenta temores, experimenta decepciones en las relaciones, experimenta un vacío profundo en el corazón. Y toda la vida el ser humano está procurando ser un bienaventurado, ¿sí o no? Si vamos al término feliz, dichoso, que el ser humano vive, pretende y lucha todo el tiempo por alcanzar, ser un bienaventurado. En términos terrenales, tener una vida predecible, donde la mayor parte, o vamos a decir, la mayor cantidad de elementos de nuestra vida puedan estar bajo nuestro control, donde podamos tener relaciones donde, si es posible, yo pueda tener buenas influencias y yo pueda tener personas que me amen, me quieran, me aprecien, valoren lo que hago, donde yo pueda tener un trabajo, yo pueda tener una remuneración que cubra mis necesidades y yo pueda vivir con seguridad, donde yo pueda tener quizás una familia y de manera saludable pueda crecer, pueda desarrollarse. Esas son las aspiraciones de muchos, ¿sí o no? Y vamos a decir, se resume en una palabra: encontrar la felicidad. Un estado de bienaventuranza. Esa es la lucha del ser humano. Pero encontramos la realidad que todo el tiempo hay muchos agentes que son tropiezos en nuestro caminar y nuestro anhelo de ser feliz. ¿Sí o no? Sí sucede. Y lo primero entonces que encontramos cuando vamos a un pasaje como este es que nos está diciendo Jesús: pero hay una pobreza, hay una miseria que es mucho más trascendente que cualquier experiencia que humana y terrenalmente podamos experimentar en términos terrenales. Y es que el hombre vive en una miseria espiritual porque vive separado de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu son aquellos que han tenido la dicha que Dios ha abierto sus ojos para encontrar dentro de sí mismo la necesidad, el vacío que genera el vivir separado de Dios. Vamos a decir, como un autor, refiriéndose a este pasaje de la Biblia, expresaba: cuando el cristiano o la persona entiende las dimensiones de su bancarrota espiritual delante de Dios. Cuando nos damos cuenta de lo distante que estamos de Dios. Porque nos dice la Biblia que somos pecadores, que estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos nada más que el juicio de Dios. Por lo tanto, si es así, no tenemos nada que ofrecer a Dios. En muchas ocasiones puede ser que le hablemos a una persona, a un amigo, a un vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, y posiblemente, si tú le hablas de Dios, le hablas del Evangelio, lo primero que saque a relucir en su vida es que tiene riquezas que le permiten tener una relación con Dios. Por ejemplo, te pueden decir: yo no necesito ir a una iglesia para que Dios me quiera. ¿Lo han escuchado? Posiblemente en otro tiempo hasta nosotros lo dijimos. Porque yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie, porque yo he sabido ser un buen padre, porque yo como ciudadano de esta tierra he cumplido con todas las responsabilidades que se han puesto en mis manos. ¿Hemos escuchado cosas así? Posiblemente le hemos dicho. Y es un momento donde tratamos de sacar las riquezas que tenemos, las virtudes que creemos que tenemos delante de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que nada de lo que hay en nosotros puede provocar en Dios atracción hacia nosotros.
Hay solamente algo en nosotros que ha provocado en Dios el deseo de acercarse a nosotros. En términos de, vamos a decir, las cualidades, características que tenemos. ¿Saben qué ha llevado a Dios a acercarse a nosotros? Nuestro pecado. Ni aún la fe. Nuestro pecado. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por nuestro pecado. Aun cuando éramos débiles, Romanos, Cristo murió por nosotros. Dios tomó toda iniciativa en nuestro pecado. ¿Qué había en ti y en mí que pueda suscitar, promover, estimular a Dios a acercarse a nosotros? ¿Qué hay en nosotros? Nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. Bienaventurados entonces aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad profunda e irremediable, que es el vivir separados completamente de Dios. Vamos a ver entonces, ya para casi ir terminando, un ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, para ver un ejemplo donde Dios denuncia, donde Dios lleva a una iglesia a juicio por la condición espiritual que esta iglesia mostraba. Bueno, déjeme decirle que escritores que se dedican a explicar textos de la Biblia llegan a decir que la iglesia, a la que vamos a ver ahora, que es la iglesia de la Odisea, era una iglesia nominal, es decir, era una iglesia que profesaba ser cristiano cuando no la era realmente, por lo que describe este texto. Pero no vamos solamente a ajustarnos a esa idea, solamente vamos a ver una iglesia que Dios llama a contar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice así, del 14 en lo adelante. Y escribe el ángel de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, refiriéndose a Jesucristo, al Señor ya resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. En contraposición con lo que acabamos de ver. ¿Cómo dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué decía esta iglesia? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro bien purificado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No me atrevo a decir como muchos autores que esto simplemente era una iglesia nominal, no convertida. Dios mismo dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y qué está haciendo en este pasaje? Reprendiendo, llevando a cuentas a una iglesia, donde entonces se está mostrando que Él amaba a esta iglesia. ¿Cuál es la condición de esta iglesia? Una iglesia que en su arrogancia, en su orgullo, decía, yo soy rico, no tengo necesidad de cosa alguna. Y Dios dice, cuando no comprendes, tus ojos están ciegos a tu realidad. Tú eres, según el versículo 17,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ven y compra de mí. Ven y revístete de mí. Y esa es la verdadera experiencia de aquel que reconoce su pobreza en su espíritu. Este pasaje de Jesús nos lleva una vez más a terminar yendo a la esencia del Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores, mucho más pecadores y miserables de lo que nosotros podemos creer o entender, pero que a la misma vez llegamos a ser más amados de lo que nosotros podemos pensar, solamente en la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Dios le está diciendo a esta iglesia, tú eres una iglesia autosatisfecha, tú eres una iglesia que vives creyendo que nada te falta. Te hago un llamado a reconocer cuál es tu verdadera realidad. Eran muy ricos desde el punto de vista de ellos. Hoy puede ser que muchos de los que estemos acá, desde nuestro punto de vista, creamos igual. Y puede ser que digamos, bueno, tengo muchas cualidades, he alcanzado tantas cosas en la vida con las cuales yo me siento satisfecho. Les cuento, en varias ocasiones hemos hecho trabajo de evangelizar. En una ocasión, en un lugar donde fui pastor, estábamos en el proceso de comenzar una nueva iglesia en un municipio. Y llegamos allí con los hermanos que íbamos a comenzar el trabajo y nos dijeron, mira, vamos a llegar, y empezaron a señalar para comenzar el proceso personas que a su vista eran personas vulnerables. Empezaron a mirar y a su vista vieron ancianitos, veían personas con características de enfermedad, y yo les dije, ¿y por qué la intención primera es llegar con el evangelio a esas personas? Bueno, la conclusión es, porque puede ser, porque para ellos en ese momento, las personas que posiblemente con más facilidad aceptaran al Señor, precisamente eran personas que tenían una vulnerabilidad, ancianidad, enfermedad, porque la idea es, esas personas son las que necesitan el evangelio. O esas personas quizás de una manera más sencilla pueden recibir la palabra de Dios. Entonces, contrastante a eso puede ser que vean a una persona con ciertos recursos, con cierta profesión académica y digan, bueno, a esa persona no le podemos predicar el evangelio. Cuando vamos a la Biblia encontramos que la necesidad del evangelio, ¿para quién es? Para todas las personas. Como dirían por aquí adelante en este momento, para los pobres en espíritu. Terminando esa idea, pudiésemos decir lo siguiente. Hay muchas personas hoy en esta tierra con éxitos profesionales, con muchos títulos académicos, con mucha riqueza material, que hoy en día son pobres en espíritu, porque han reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero hay muchas personas en esta tierra hoy que no tienen un centavo, pobres, sin influencia, sin recursos, a veces en estado de enfermedad y vulnerabilidad, que no son pobres en espíritu y son duros de corazón y no quieren aceptar al Señor. Es una realidad. Entonces, el llamado de este pasaje es a entender que la pobreza de espíritu no tiene que ver con la condición material o física que una persona puede experimentar. Es una experiencia espiritual. Así que el llamado de esta mañana para todas las personas que estemos escuchando acá y el llamado para nosotros salir y llevar este mensaje a otros es que el pobre de espíritu no se asocia con la pobreza material ni con la enfermedad física, sino es con aquellas personas que reconocen las necesidades más profundas y es tener un encuentro con el Creador. Si vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, texto que usamos en esta Navidad reciente, dice este pasaje de la Biblia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bonito ese pasaje, porque ya conocemos el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, se despojó de su gloria, descendió encarnándose, humanándose, tomando forma de siervo, como diría Filipenses capítulo 2, humillándose al punto de ir a una muerte de cruz, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando estudiamos lo que significa el reino de los cielos, sobre todo en los evangelios, cuando ya se proclama que el reino de los cielos se ha acercado y que el reino de Dios se ha acercado, esas palabras lo que significaba es que todas las promesas que a través de todo el Antiguo Testamento, siglos de escritura del Antiguo Testamento, donde había muchas profecías de un Salvador que vendría, el cual realizaría un sacrificio único y suficiente, ya se estaba materializando. Cuando este texto dice entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, lo que está diciendo es, todas aquellas personas que han reconocido la necesidad de un Salvador, han experimentado la posesión del reino de los cielos en su vida. Ya el reino de los cielos o el reino de Dios inaugurado en la persona de Cristo trajo consigo el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Bien, aquel Cordero de Dios que moriría en una cruz para traer un sacrificio en el cual todo ser humano que reconociera su pobreza de espíritu, su necesidad del Señor, iba a recibir perdón, reconciliación, restauración y el regalo de la vida eterna. Jesús estaba enseñando que el reino es un regalo únicamente de gracia para aquellos que perciben, que reconocen su propia pobreza. Todas las promesas del Salvador, de un Salvador y de salvación, en Cristo encontraron cumplimiento. Cada creyente en Cristo hoy experimenta el reino de los cielos en este tiempo presente. Así que allí donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, por donde tú transitas, aquellas personas que tienen la posibilidad de relacionarse contigo, ten conciencia que tú puedes ser un destello del reino de los cielos para esa persona. ¿Estás consciente? En el barrio, en el pasillo, en el edificio, en el apartamento, donde tú vives, Dios quiere que tú seas allí un agente que irradie el reino de los cielos. Esa es la realidad que hay en ti si eres de aquellos que han conocido esa pobreza de espíritu. Preguntas para reflexionar. ¿Soy así como dice este pasaje? ¿Me considero pobre de espíritu? Hoy, ¿qué pienso acerca de mí cuando me veo en presencia de Dios? ¿Qué pienso acerca de mí cuando me veo en presencia de otros? En mi vida, ¿cómo me expreso? ¿Qué digo? ¿Cuáles son las frases, palabras, expresiones, exclamaciones que con más frecuencia se escuchan de mi boca? Cuando oro, ¿a qué dedico más tiempo? Todas esas cosas van a hablar de cuán consciente soy de mi pobreza de espíritu y de cuánto he sido enriquecido en el Señor. Si realmente hoy eres un pobre de espíritu, puedes estar seguro que has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tu vida está escondida en Cristo. Has sido acepto en el amado. Tu ciudadanía pertenece a los cielos. Eres más que vencedor en medio de todas las vicisitudes que en esta vida terrenal puedan pasar. Dios te llevará en victoria. Aún en medio de tu debilidad y tus posibles caídas en el pecado, Dios siempre estará presto a restaurarte en Cristo si tú eres un pobre de espíritu. Y tienes el gran privilegio también
de ser un instrumento en sus manos para que otros puedan conocer la luz del Evangelio. Puede ser un instrumento de verdad en sus manos hoy mismo. Y Dios permita que ya lo estés también siendo a través de tu experiencia como cristiano. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor en este momento que nos ilumine cada día, que nos haga entendido del significado que tiene ser poseedor del reino de los cielos. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir en esta mañana una bienaventuranza de Jesús. Entendemos que ser bienaventurado, dichoso, feliz, conforme a lo expresa este pasaje, no consiste en algún beneficio temporal, superficial, emocional, que en esta vida se puede experimentar de manera eventual, sino tiene que ver con un estado espiritual donde nos haces poseedores, nos haces parte del reino de los cielos, donde hay una experiencia donde hay un entendimiento de nuestra miseria, bancarrota espiritual, y nos haces conscientes de nuestra necesidad de ir a la cruz, de rendir nuestras vidas a aquel que es nuestro y que puede ser nuestro único y verdadero Salvador. Haznos entender que podemos apropiarnos de muchas cosas, de muchas virtudes, de muchos ideales en esta tierra, deseando que nos llenen y que nos den un estatus. Pero delante de ti, Señor, no somos nada. Pero en Cristo entendemos que tenemos todo. Porque en Cristo nos llamas santos. En Cristo nos amas. En Cristo nos llamas herederos del reino de los cielos. Pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes hoy en esta mañana que nos haga, Señor, conscientes y que nos lleves a disfrutar de esa bienaventuranza. Que nos lleves a vivir cada día disfrutando de este estado de bienaventuranza. Si realmente somos pobres en espíritu, porque tú has iluminado nuestra mente para que podamos entender esa realidad. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús.